Bienvenidos a Desafío. Hoy nos acompaña el licenciado Pedro Tello Villagrán, socio director de Robleda Tello y Asociados, para comentar un tema muy importante. Ha concluido el foro internacional, el Foro Económico de Davos, en su cuarto año consecutivo, Pedro, que ha enfrentado el tema y que tiene como primer tema la crisis económica en el mundo. O sea, es la 42 edición, pero el cuarto consecutivo de crisis. Es muy interesante observar cómo a esa cita acudieron más de 2.600 líderes del sector privado y también representantes del sector público de diferentes partes del mundo. Una reunión que tomó 5 días de actividades y alrededor de 250 mesas de trabajo. Y uno esperaría en principio, Estela, que frente a una riqueza de pensadores y de líderes como la que se da cita en este espacio, y frente a una agenda marcada inevitablemente por el temor a la recesión proveniente de Europa y un impacto económico y yo diría social relevante para todo el mundo, se generasen conclusiones mucho más interesantes de las que finalmente terminamos por ver. Yo diría, y después de Davos, ¿qué? Claro. Yo diría que queda la sensación de que se tornó una suerte como de espacio para el diálogo, pero difícilmente se acercó a lo que todo el mundo esperaba, un espacio para establecer el principio de acuerdos o de un sendero que andar. Uno, para empezar a resolver el problema de la crisis en Europa, y dos, para tratar de disipar esta incertidumbre y este ánimo pesimista que comienza a dominar el mundo en torno a la situación de la economía mundial en el corto plazo. Sí, parece que este cuarto año ha sido como, digamos, la etapa más crítica de Davos, y se le critica mucho que no tiene ese carácter vinculatorio de propuestas muy concretas o de llegar a acuerdos al interior de ese foro, sino que solamente hace planteamientos y ahí se queda. Fíjate que es interesante observar cómo confluyeron en ese lugar, por una parte, los representantes de la zona euro, tratando de sembrar optimismo entre los asistentes. Optimismo que era, yo diría, eclipsado por el pesimismo creciente de los representantes del sector privado y de los analistas que ven en el mundo y en la zona euro problemas crecientes, más este llamado urgente a la acción eficaz e importante hecho por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para que Europa tome cartas en el asunto y de una vez por todas defina rumbo, instrumentos y tiempos para superar este asunto. Agreguemos a esto el intento de países como el nuestro, que acuden a Davos, sí a presentar la opinión latina sobre lo que ocurre en Europa, pero de manera muy especial en busca de inversiones y de mejoría de la imagen de liderazgo que se tiene. Y agreguemos finalmente a quienes acuden al foro de Davos a levantar la voz por la ausencia en el tratamiento de temas sociales que ha estado marcado o ha sido el gran ausente en las últimas agendas de Davos. Claro. Pedro, los mexicanos dirían, ¿y a mí Davos qué? Y lo que se plantea ahí, que, por ejemplo, que la crisis europea, que fue el tema central, ¿nos va a tocar a México, nos va a afectar? Inevitablemente hay un impacto sobre la economía y la sociedad mexicana si Europa entra en una recesión más profunda de lo que ya se perfila en este momento. ¿Por qué? 3 serían las razones, Estela. La primera de ellas es porque si Europa entra en recesión porque la banca europea sigue estando débil, lo que esto va a provocar es que el costo del crédito a escala internacional se encarezca. Si el costo del crédito se eleva, inevitablemente el último eslabón de la cadena, que es el usuario de la tarjeta de crédito, que es el que solicita algún crédito para adquirir alguna casa o algún departamento, algún automóvil, terminará inevitablemente por pagar un costo más elevado porque el crédito proveniente de Europa se va a encarecer. Ese es el primer impacto. El segundo, Europa es una gran consumidora de bienes y servicios que se producen en otros países, en otras regiones del mundo, entre ellos México. Si Europa entra en recesión, el consumo de productos elaborados en México tenderá a ser menor. Las empresas mexicanas, que son exportadoras, y las proveedoras de estas exportadoras van a crecer menos, con un impacto directo sobre el nivel de ingreso, aportación fiscal y empleo. Y por último, Estela, diría yo que si Europa entra en recesión, buena parte de los capitales invertidos en países como el nuestro, como México, van a salir de nuestro país para refugiarse en aquellas economías que ellos asumen que son seguras. Menos capitales suponen menos inversiones, suponen menos empleo y suponen mayores dificultades para un número creciente de familias y de hogares mexicanos para mantener, 1, el nivel de ingreso que ahora tienen y 2, el nivel de bienestar que ahora poseen. ¿Por qué nos impacta? Porque al final del día, a usted o a mí,
termina por afectarnos por el costo del crédito, por la incertidumbre en materia de empleo y por la calidad de vida. Sí, bueno, esos son factores que son ajenos o independientes de que el gobierno mexicano nos puede decir que no nos va a pasar nada, porque tenemos reservas históricas, porque finalmente hay un manejo importante de la economía, que hemos sabido sortear bien las crisis de 2008 a la fecha, pero se están acumulando, realmente hay que tener cuidado. Las noticias no son, yo diría, alentadoras. 2012, aún antes de que se conocieran estas noticias preocupantes procedentes de Europa, ya planteaba a México un dilema relevante. Se estima que en el mejor de los casos, México estaría creando alrededor de 450,000 nuevos empleos en el sector formal de la economía, cuando tendríamos que estar hablando de la generación de poco más de 1 millón de empleos. O sea, de entrada tenemos ya un déficit importante en la generación de empleos. Ahora, si agregamos el factor sequía y el impacto que esto tendrá sobre el aprovisionamiento de alimentos y el costo de los alimentos de consumo generalizado, hablamos de que seguramente se va a presentar un incremento en los precios de artículos básicos que también va a impactar a la economía familiar. Bueno, agreguemos a esto, digamos, el impacto por la onda expansiva de la recesión en Europa y tenemos un cuadro en el que, francamente, las noticias no parecen ser tranquilizadoras para los hogares mexicanos. Pues ahí está. Muchísimas gracias al licenciado Pedro Tello Villagrán, socio director de Robleda, Tello y Asociados. Muchas gracias.